Bienvenidos, esta es la segunda clase de representación arquitectónica 1 en UNSAM. En esta segunda clase vamos a introducir algunos conceptos que nos ayudarán a enmarcar conceptualmente el próximo módulo de trabajo. Vamos a hablar sobre 3 temas relacionados con la geometría y su relación entre la medida, la proporción y la escala. Vamos a hablar primero de la diferencia entre medida y proporción. Este es un texto de Roberto Lombardi que puede servirnos de introducción al tema. Se llama medida. En la arquitectura, la forma está afectada por el tamaño, fundamentalmente por lo que los objetos producidos por los arquitectos, a diferencia de otros objetos de producción intelectual, tienden a tener, aun cuando no se construyan, determinada dimensión. Además, la medida excede a las propiedades cartesianas, de ancho, largo y altura, para afectar también al peso y a otras propiedades. Las dimensiones, para volverse mensurables, se pueden referir a una escala. Muy genéricamente, la escala es una cualidad que resulta de la comparación entre una medida, que funciona como referencia, y otra que es referida a ella. En general, en arquitectura se ha empleado la escala como criterio para comparar las dimensiones de una forma con una dimensión exterior a ella, empleada como patrón. Ese patrón puede ser convencionalmente el metro, por ejemplo, aunque también puede ser una medida comparable en otra forma de la misma obra. La altura de una columna se compara con la altura de otra columna de la misma obra y resulta mayor o menor, o con otra obra vecina o con cualquier patrón relevante. Convencionalmente se presenta con una razón numérica, por ejemplo 1 en 100, cuando se la emplea en gráficos o cuando se la considera para medir una forma. Que algo mida 4,5 metros quiere decir que comparado con el metro patrón es 4,5 veces más grande. Aunque también la escala puede asociarse a algunos adjetivos, grande, chico, enorme, etc. Si aisláramos una parte y quisiéramos considerar sus medidas sin compararla a un patrón externo, podríamos recurrir a la proporción. La proporción de una forma es la cualidad que resulta de comparar dos dimensiones, por ejemplo, ancho y altura. Frecuentemente se la presenta como una razón numérica, un cuarto, por ejemplo, pero también puede estudiarse a partir de describirla con algunos adjetivos, cuando algo es esbelto, alargado, gordo, cuadrado. La medida aparece entonces como un instrumento para desarrollar las relaciones entre parte y todo, proporción, escala, etc., comparando su reacción, variada, semejante, contrastada, ante distintos enfoques. Como vimos en el curso de ingreso, a lo largo de la historia los arquitectos se han dedicado a estudiar e intentar sistematizar los problemas de medidas, organizando en tratados que registraban el tipo de atenciones que tenía la disciplina en cada momento, estableciendo relaciones entre las medidas del cuerpo y algunos elementos arquitectónicos. Este tipo de relaciones son de proporción. Por ejemplo, pensar cuántas partes análogas tiene el desarrollo del cuerpo humano y cómo podemos compararlas entre sí, o cuál es la relación entre la medida de la base, el fuste y el capitel de una columna, etc. En este caso vamos a detenernos en un tratado, el Tratado de Andrea Palladio, llamado Los 4 libros de arquitectura, publicado en Venecia en 1570. El Tratado de Palladio, como otros de su época, estudia los antiguos edificios de Grecia y Roma para establecer tipos, es decir, modelos posibles de ser repetidos, y definir las proporciones de cada estilo, comparando, por ejemplo, estos tipos o estilos según la relación entre el diámetro de la base, del fuste y del capitel de una columna, o qué sistema proporcional definía la diferencia entre una columna dórica, jónica o corintia. Pero además Palladio va a ocuparse de traducir estos sistemas proporcionales a un método proyectual, intentando construir sistemas de medidas que permitan darle proporciones ideales a los recintos. Y así va a definir un mecanismo geométrico que permite, a partir de la forma y la medida de los lados de una habitación, definir su altura, para obtener una proporción adecuada, siempre según un criterio. Desarrolló así un sistema gráfico que podía instrumentarse con un compás y también su correspondencia aritmética. Así, a partir de la medida de una habitación, estableciendo este sistema de proporciones, iba definiendo cuánto crecía en altura ese recinto de acuerdo al desarrollo que tenía en planta.
y así establecía un sistema que podía utilizar en sus proyectos. Utilizando estos conocimientos aprendidos de estudiar edificios clásicos, mayormente religiosos, Palladio construyó una extensa serie de villas durante el siglo XVI en el Veneto al norte de Italia. Utilizando estos modelos tomados mayormente de templos, los adapta a un uso doméstico. Posiblemente no es el tipo de domesticidad que podemos relacionar con una casa de hoy en día, sin embargo constituyó un modelo para la disciplina. Un punto muy interesante de las villas palladianas es la sistematicidad. Funcionan como una serie de variaciones sobre un mismo tema. Acá podemos ver una serie de 9 plantas de 9 de sus villas, donde podemos encontrar variaciones y también semejanzas. La villa aparece aquí como un programa nuevo para la arquitectura. Son grandes casas de campo para las familias nobles de Vicenza, retiradas de la vida urbana y por lo tanto en relación con el paisaje. Aparecen siempre como volúmenes exentos, posibles de ser recorridos en sus 4 caras. En este caso vamos a detenernos en una de las más canónicas y estudiadas de la historia de la arquitectura, que es la Villa Capra, también llamada la Villa Rotonda. La Villa Capra se organiza en una planta central, cuadrada, que parece comportarse igual para sus 4 lados. Es decir, no tiene una fachada predominante, como podía ocurrir con un palacio urbano que respondía a un frente hacia una calle. A la izquierda vemos la planta dibujada por Palladio para publicar en su tratado, y a la derecha la misma planta dibujada 2 siglos después por otro arquitecto, por Scamozzi, que estudió a Palladio y registró efectivamente la planta del edificio que se construyó. Palladio también constituye su propia obra como un modelo canónico. Al igual que hacía al medir muchos templos antiguos y dibujar solamente uno, tomando esas proporciones como las ideales, hace pequeñas variaciones de la casa para adaptarlos a un sistema abstracto donde se extrema la simetría, eliminando pequeñas diferencias, como por ejemplo la aparición de una escalera en uno de los cuadrantes o igualando la medida de los pasillos entre sí, que después cuando la obra se construyó tuvo algunas variaciones con respecto a este proyecto más abstracto e ideal. Y Scamozzi, cuando hace el registro posterior de esa misma obra, registra estas pequeñas variaciones y semejanzas entre las partes que hacen esta distancia entre lo proyectado y lo efectivamente construido. También hay en el desarrollo del volumen una variación entre la versión original y la construida, por ejemplo, en la construcción de la cúpula. A la izquierda vemos también el dibujo original de Palladio, donde la cúpula tenía el mismo perfil en el interior y el exterior, y cuando lo vemos en el dibujo de Scamozzi vemos la variación entre un interior correspondiente a una cúpula esférica y un exterior como un tambor escalonado. La casa tiene esta vista desde el ingreso al predio. Está elevada del suelo a través de 4 escalinatas en cada una de sus caras y tiene un pórtico que establece un umbral, una transición entre interior y exterior semicubierta, tomada casi literalmente del panteón romano, pero llevada a sus 4 lados. Acá podemos ver ambos edificios, la Villa Capra y el Panteón de Agripa en Roma, superpuestos, para entender el tipo de traducción que Palladio podía realizar entre su investigación de edificios clásicos y sus proyectos, replicando no el programa, sino algunas partes del edificio tomándolas como sistemas proporcionales. Esta es una imagen del espacio central de la casa, donde tenemos perspectivas profundas hacia los 4 lados. Podemos desde el centro de la casa observar y controlar el paisaje exterior. Esta centralidad y simetría biaxial, es decir, simetría en ambos ejes, es una de las características principales de la casa. El sistema proporcional se mantiene no solo en el alcance de la planta, sino también en su relación con el alzado. Si podemos inscribir a la planta en un círculo, el alzado va a tener la medida de la mitad de ese círculo. Al igual que Palladio estudiaba los edificios de la antigüedad clásica, muchos arquitectos estudiarán a las villas palladianas muchos siglos después para entender el tipo de trabajo que Palladio desplegaba en relación a la organización geométrica. Este es, por ejemplo, un conjunto de diagramas sistematizados de las villas de Palladio
publicado por el historiador de arte alemán Rudolf Whittaker en 1952. Son diagramas de las plantas de 11 de las vilas del arquitecto, y a la derecha vemos un diagrama que es el resumen de todas ellas. Con esta grilla, Whittaker ilustra la tesis de que las plantas de la vila de Palladio son siempre variaciones de una misma traza geométrica, representada por el diagrama número 12, que es un patrón basado en una simetría interior y exterior que utiliza proporciones armónicas, tanto para la proporción de las habitaciones como para la relación entre una habitación y la otra. Cada uno de los diagramas es una simplificación de la planta correspondiente. Elimina todo aquello que no le interesa o que puede sacar la claridad. Por ejemplo, no dibuja ni ventanas, ni puertas, ni pórticos, y mantiene estrictamente lo que le conviene para esta explicación. Por ejemplo, las paredes divisorias y las escaleras interiores. Los esquemas de Whittaker no son siempre fieles a la distribución de la planta. En este caso, por ejemplo, cuando hace el esquema que corresponde a la Villa Capra, acentúa la regularidad de algunas partes, tratando de que la planta original encaje en el esquema que él plantea como el regulador de todas las plantas de las vilas palladianas. Ajusta las medidas de algunas partes para poder hacer un esquema abstracto y más sistemático. Pero siempre se respetan estas proporciones, que podemos entender como una grilla de 9 cuadrantes o de 12 cuadrantes donde hay una variación de unos módulos más pequeños que se repiten rítmicamente. Podemos entender que esa variación del esquema original se puede claramente leer en el esquema de la Villa Capra. Un poco más contemporánea es esta investigación que Peter Eisenman hace sobre las vilas palladianas. En 2016 publica este libro que se llamó Palladio Virtual, donde va a realizar también una investigación sobre la estructura geométrica de los edificios de Palladio. Eisenman hace el trabajo opuesto a Whittaker. En lugar de intentar sistematizar y catalogar todas las villas, se va a concentrar en una, en este caso la Villa Capra, e intentar desarrollar todas las posibles interpretaciones sobre la construcción geométrica de la forma. Partiendo de dos hipótesis, que son los dos diagramas que vemos a la derecha, el de arriba, donde implica que la organización geométrica está definida por una grilla de 9 cuadrantes. Esto significa que si tenemos 9 cuadrantes, el centro está ocupado por un espacio, en este caso el cuadrante C. La segunda hipótesis, la que está por debajo, plantea que la vila está organizada por una simetría axial de 4 cuadrantes. Esto implica que el centro es un punto. Superponiendo estos esquemas a las plantas de la vila, va a producir un despliegue y no una reducción, donde el dibujo superpuesto al dibujo original nos va a permitir desentramar, comprender y producir una nueva lectura sobre la planta de Palladio. Con estas hipótesis desarrolla una serie de dibujos analíticos donde deconstruye la geometría para entender las relaciones entre las partes. Podemos ver cómo sobre la misma planta desarrolla en principio 3 esquemas básicos. Uno, donde interpreta la planta como un cuadrado, donde el centro se corresponde con el centro del objeto, que está superpuesto con un sistema cruciforme simétrico, que es el que incorpora a este dibujo las escalinatas de acceso. En el segundo diagrama lo que va a hacer es definir el cuadrado que toma al perímetro de la planta, con un cuadrado central de menor de diámetro que va a ser el que tome el espacio central, y esta superposición de unos ejes simétricos que son los que definen los pórticos de entrada. En el tercer diagrama va a cambiar la posición del cuadrado central, entendiendo que la organización de la planta puede estar definida por una simetría de un solo eje que superpone 2 cuadrados que definen la mitad de la planta más el pórtico de acceso. Pero el trabajo que realiza Eisenman no se trata de intentar que la planta encaje en estos esquemas que él propone,
sino que entiende que estas operaciones no son siempre tan sintéticas y uniformes, sino que se van adaptando a pequeñas variaciones, como en este caso la medida de estas escalinatas de acceso que parecieran no encajar en ninguna regla proporcional, sino que se adapta a una medida específica de acuerdo a un uso requerido. Entonces propone estos tres esquemas para entender cuál es la medida de la planta de la casa junto con la medida de las dos escalinatas. Piensa que puede darse por el desplazamiento de estos cuadrados que toma la medida hasta el pórtico, o dos cuadrados que toman el centro de la casa y se superponen, pero tampoco llegan a tomar la medida total de las escalinatas, o estos dos cuadrados que ahora se separan con la medida del pasillo de acceso, pero que se pasan de la medida de las escalinatas. Pareciera que ninguno de esos esquemas termina de adaptarse y de definir una relación precisa y abstracta o ideal de estos esquemas por encima del proyecto. Lo mismo pasa cuando produce estos esquemas tratando de encontrar la medida en el otro sentido, donde los esquemas funcionan como una notación, como una secuencia que va intentando, superpuesto un esquema al otro, dar cuenta de cómo es esa geometría, no tratando de simplificarla a un solo esquema básico, sino entendiendo que la forma se va construyendo a partir de todas estas hipótesis al mismo tiempo. También lleva estas hipótesis a problemas tridimensionales, entendiendo que este esquema de 9 cuadrantes puede entenderse ahora como un esquema tridimensional donde podemos interpretar que la forma está dada por esta secuencia de espacios que además colorea con distintos tonos para que entendamos que se tratan de distintas clases de espacios. Por un lado, estos pórticos de acceso, por otro lado los recintos y por otro lado el centro de la casa con los pasillos de acceso. Los podemos entender como tres clases de cosas que terminan superponiéndose en un mismo volumen después en el proyecto. O entender que este problema tridimensional no se da como una unión entre distintos volúmenes, sino como una relación entre llenos y vacíos, pensando que estas formas de atravesar física o visualmente los recintos entre sí producen una secuencia de vacíos en la casa que permiten ver de un extremo al otro, atravesarlo caminando o a través de una serie de ventanas que nos permiten perforar visualmente a la masa. Eso se puede dar como una secuencia de enfilada de ventanas y puertas, pensándola como estos grandes pórticos que nos permiten atravesar la casa lateralmente, o como estas operaciones más pequeñas de pasillos y circulaciones que forman esta simetría biaxial, permitiendo llegar desde los extremos al centro de la casa y atravesarla. Interpretando al espacio y al límite alternadamente como un lleno o como un vacío. A veces entendiendo que el volumen está compuesto por los muros y los vacíos de los recintos, o pensando a los recintos como masa y a los muros como vacío y entendiendo cómo se cala esa masa para dar forma a los espacios interiores. Es interesante en este trabajo de Einzelmann esta proliferación de visiones sobre un mismo caso. Y también hace un trabajo de abstracción, sacándole a la casa todas sus cualidades espaciales, materiales, su color, su textura, o pensar, por ejemplo, cómo es el ingreso de luz, y concentrando la investigación en un tema, para construir una interpretación a través de la precisión de la geometría. Sobre cada una de estas hipótesis que plantea Einzelmann podría abrirse un trabajo en sí mismo. Todos estos son problemas relacionados con la proporción y tienen la condición de ser posibles de compararse consigo mismos, como una relación entre partes, y sirven sobre todo para definir cualidades de la forma de los edificios. Por ejemplo, pensar si la planta de un edificio es cuadrada porque sus lados son iguales, o si es alargada porque la relación entre uno de sus lados es mucho mayor a la medida del otro. Pero cuando los arquitectos necesitamos construir dibujos que permitan que se puedan traducir en objetos construidos,
nos valemos de medidas que se comparan con un patrón externo, por ejemplo el metro. Sin embargo, nuestros dibujos no pueden ser tan grandes como nuestros edificios, y para eso necesitamos mediar, a través de la escala, una relación entre la notación y la construcción. Quería leerles un brevísimo cuento de Borges que nos puede ayudar a pensar en estos temas. Se llama Del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Las representaciones en arquitectura necesitan de la escala porque necesitan ser anotaciones que puedan ser producidas y dibujadas con determinados instrumentos y llevados a la obra para ser interpretados y poder transformarse y traducirse en un edificio construido. Los arquitectos hacemos dibujos para construir edificios. Esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. ¿Pero qué clase de dibujos hacemos? ¿Qué información se vuelve pertinente en cada dibujo? Está mediado por la escala del dibujo que nos va a permitir definir un campo de acción, definir determinadas atenciones. Vamos a ver una serie ahora de dibujos de la Vila Mairea de Alvaralto. Usando un mismo tamaño de hoja y sobre un mismo proyecto, podemos hacer dibujos de distintas escalas. En este caso, por ejemplo, de una gran escala, un dibujo que nos permita definir la relación entre los límites del terreno y la posición del proyecto, su orientación, el impacto de la sombra que el edificio va a arrojar sobre el suelo, el paisaje, la posición de los árboles y otros elementos como los accesos, la pileta, los caminos. O producir un acercamiento que nos permita definir con mayor precisión cómo van a ser los solados exteriores, los accesos, la relación entre el volumen de la casa y sus bordes. O dibujando una planta, definir la relación entre el interior y el exterior, la posición de los vanos, los solados interiores, empezar a intuir la materialidad de cada elemento. Hacer detalles de alguno de estos objetos singulares, especificando su construcción geométrica, su tecnología, como en este caso una chimenea, entender de qué manera construir la curva que le da forma a su figura, cómo va a ser el detalle constructivo de la campana, la materialidad de las distintas partes. Definir cómo será una escalera, viendo un detalle general de la misma, en una escala mayor que el que nos podía permitir la planta general del edificio. O acercándonos a la forma específica de los escalones, cómo va a ser la relación entre su alzada y su pedada, la curvatura de los peldaños, o la geometría específica de cada una de estas columnas que conformaban la baranda de la escalera o del pasamanos, su medida, su materialidad, sus fijaciones. Definir el detalle de una puerta que va a estar hecha a medida para esta obra, su materialidad, la posición de cada una de sus partes, e inclusive dibujar con extremada atención el picaporte, realizado también específicamente para la obra. Cada una de estas notaciones establecen una relación específica entre la información que necesitan describir y el soporte, es decir, el tamaño del papel que vamos a usar. Esta relación está mediada por la escala, que nos va a permitir definir cuál es el alcance de cada dibujo. Las escalas más usadas en la arquitectura son las que podemos medir con el escalímetro, que es el instrumento que nos permite comparar escalas. Entonces, de acuerdo al escalímetro que tengamos,
vamos a tener una variación de escalas que podemos utilizar. Esto no implica que cualquier otra escala no pueda usarse. Lo que hace el escalímetro es simplificar el uso de esas escalas que son las más extendidas y más convencionales. Podemos tener escalas donde la reducción entre el objeto y el escalímetro sea poca, como una 1 en 5. Esta razón lo que significa es que una unidad en el escalímetro se corresponde con 5 unidades en la realidad. Es decir, que la reducción entre el objeto y la medida del dibujo va a ser de 5 veces. Una escala 1 en 50 va a tener 10 veces más de reducción que la 1 en 5. Es decir, que una unidad en el escalímetro se corresponde con 50 unidades en la realidad. Algo que en el escalímetro mide 1 centímetro significa 50 centímetros en la realidad. O si pasamos a un 1 en 500, vamos a tener 10 veces más de reducción. Una unidad en el escalímetro se corresponde con 500 en la realidad y así sucesivamente. El escalímetro nos sirve para medir documentos que están dibujados o impresos en una escala determinada, o dibujar en esa escala usando el patrón de medidas de cada relación. Por ejemplo, 1 en 100 y 1 en 75, que son las escalas con las que vamos a empezar a trabajar. 1 en 100 significa entonces que una unidad de dibujo equivale a 100 de la realidad. 1 centímetro en el escalímetro se corresponde a 100 centímetros en la realidad, o 1 metro. En la escala 1 en 75, 1 centímetro equivale a 75 centímetros. Pero una unidad del dibujo del escalímetro 1 en 75 se corresponde a 1 metro en la realidad. Si ven en la foto de más abajo la comparación en escala real entre el escalímetro 1 en 100 y 1 en 75, van a ver que las medidas en cada lado de la regla están escaladas para que podamos usarlas siempre en referencia al sistema métrico. Entonces, en el escalímetro 1 en 100, 10 unidades se corresponden en el mismo tamaño con 7,5 unidades del escalímetro 1 en 75. Por eso hablamos de unidades, porque la unidad en el 1 en 100 no mide lo mismo que la unidad en 1 en 75. En general, los documentos que usamos tienen una información adicional que es la escala gráfica. La escala gráfica es un patrón que nos permite tener una referencia del dibujo aun cuando no sabemos en qué escala está impreso o si su escala no se corresponde con una que está incluida en el escalímetro. Ahí podemos ver en esta escala en la que está dibujado la planta con la que estamos trabajando y al mismo tiempo que dibujamos en una escala determinada hacemos una referencia, por ejemplo, de 1 metro y a pesar de que agrandemos o achiquemos el dibujo, la proporción entre el dibujo y su escala gráfica se va a mantener, entonces siempre vamos a poder tener esa referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos el dibujo de la planta y su escala gráfica, donde está dibujada el 0, el 1 y algunas medidas significativas, en este caso como 5 metros o 10 metros. Nosotros con el escalímetro podemos medir esta escala gráfica y ver si esta unidad se parece a las unidades de cualquiera de las escalas. Si encontramos que está dibujada en alguna de esas escalas que ya tenemos en el escalímetro, podemos seguir midiendo con esa parte de la regla. Si esto no se parece a ninguna, porque está agrandado o achicado el dibujo, tenemos que encontrar una razón a través de una cuenta matemática que nos permita traducir esta medida y entender en qué escala está impreso ese documento. ¿Cómo hacemos entonces para escalar algo a partir de una escala gráfica? Para eso vamos a utilizar la regla de 3 simple. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una planta cualquiera que va a estar dibujada, donde va a tener su relación con una escala gráfica que nos va a dar algunos datos. Nos va a decir que determinada medida corresponde a 1 metro, a 5 metros o a 10 metros. A, en este caso, va a ser la medida tomada con una regla de la escala gráfica del documento que estoy usando, pasada siempre a metros. Por ejemplo, si yo agarro mi regla y mido
este tramo de la escala gráfica y mide 5 milímetros, la voy a pasar a metros, es decir que va a medir 0,005 metros. Es decir que 0,005 metros en este documento se corresponde con un metro en la realidad. X en este caso va a ser la medida que yo quiero averiguar y también la voy a tomar con la misma regla con la que medí la escala gráfica. Entonces, si por ejemplo la mido y en ese documento mide 45 milímetros, esto va a significar que es 0,045 metros. Esa va a ser la medida real en metros de ese lado del edificio. Entonces, si yo ya sé que cuando medí con mi regla una unidad en esta escala gráfica se corresponde con 0,005 metros, yo lo que quiero saber es 0,045 a cuántas unidades en la realidad corresponde. Entonces voy a hacer regla de 3 simple. Si 0,005 es 1, 0,045 es igual a 0,045 por 1 dividido 0,005. Eso significa que X, es decir, el lado que yo quería averiguar y que medido con una regla medía 0,045, en la realidad va a medir 9 metros. El resultado siempre nos va a dar la medida real en metros. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos encontramos en la próxima clase la semana que viene. Hasta luego, muchas gracias.